¿Cuántos están en Daniel capítulo 9 y verso 24? Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Daniel capítulo 9 y verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vamos a orar a Dios. Si tiene alguna necesidad en su vida, ya sea espiritual, moral, física, económica, quisiera levantar su mano al cielo y pedirle a Dios, como siempre, que Él nos siga ayudando. Oramos, Padre, nos acercamos hasta su trono de gracia y misericordia en esta mañana. Señor, venimos delante de usted y hay manos levantadas aquí en la audiencia presencial y en la audiencia virtual, indicando, Señor, que hay alguna necesidad en ese corazón, en esa vida. Señor, y sabemos que así como usted nos ayudó el día de ayer, usted nos ayudará hoy y nos ayudará mañana. Señor, esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe. Por lo tanto, descansamos en esta mañana al poner nuestras cargas en usted, para que usted, Señor, nos dé una solución, una respuesta como siempre. Señor, oramos que usted bendiga a cada iglesia hermana en nuestra ciudad, en nuestro país, en todo el mundo. Bendiga a sus santos, a sus hijos, sus ministros. Señor, congregados en esta mañana para honrar su resurrección. Señor, denos un espíritu de entendimiento en esta mañana para poder asimilar, Señor, concerniente a los tiempos que estamos viviendo. Nos encomendamos en sus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a estar principiando nuestra enseñanza haciendo un pequeño resumen de cuando estuvimos estudiando el sextuple propósito del ángel Gabriel al profeta Daniel. Y bueno, a manera de introducción, nos damos cuenta que el profeta Daniel estaba orando a Dios para que Dios le diera una respuesta, y era concerniente al tiempo que ellos ya llevaban allí en Babilonia, lo cual era una profecía que se había dado por el profeta Jeremías. El profeta Jeremías les dijo: van a venir los babilónicos y nos van a llevar y nos van a tener allá en cautividad por 70 años. Cuando Daniel va a Babilonia, él es un jovencito, están 70 años allá. Para cuando Daniel está orando en el capítulo 9, ya Daniel es un ancianito, es un anciano. Y él está pidiéndole a Dios que Dios le dé sabiduría, entendimiento, porque él siente que ya es el tiempo de regresar a Jerusalén. Baja el ángel Gabriel y le trae una información a Daniel, no solamente refiriéndose a que ya el tiempo de los 70 años ya se han cumplido, sino que le da información respecto a todo lo que resta para el pueblo de Israel hasta el tiempo final.
le dice, hay un tiempo determinado para tu pueblo, Daniel. Son 70 semanas. Y estudiamos eso en los temas anteriores y nos dimos cuenta que son semanas proféticas. Ahora, después miramos cómo es que ese sextuple propósito de Gabriel a Daniel empieza a desarrollarse, y hasta donde estuvimos estudiando, miramos el punto número 1, que fue acabar con la prevaricación. ¿Estamos de acuerdo? Después de allí, estuvimos estudiando, ¿verdad?, respecto al punto número 2, que era poner fin al pecado. Punto 3, expiar la iniquidad. Punto 4, traer la justicia perdurable. Y hasta allí estuvimos estudiando. Hoy en esta mañana entramos al quinto propósito, que es sellar la visión. La visión y la profecía. Muy bien. ¿Estamos bien? Ese es el quinto propósito. El sexto propósito es, ¿verdad?, ungir al santo de los santos. ¿De acuerdo? Ungir al santo de los santos. Y eso es lo que nos va a ocupar en esta mañana. Cuando estamos hablando de sellar la visión y la profecía, entonces vamos a ir al libro de el profeta, de este mismo profeta, el profeta Daniel, pero vamos a ir al capítulo 12, por favor. Daniel capítulo 12, y me dicen amén si lo tienen con ustedes. Es una enseñanza, vamos tranquilo, vamos despacio, ¿sí? Así de que vamos a hacer uso de la paciencia. ¿Cuántos están en Daniel capítulo 12, por favor? Muy bien. Sellar la visión y la profecía. Ahora, sellar la visión y la profecía, ¿para quién? Para el pueblo de Israel. ¿Ve? Así como los demás puntos que estuvimos estudiando son para tu pueblo, Daniel. El quinto propósito es para tu pueblo, Daniel. Sellar la visión y la profecía. Daniel capítulo 12, ¿lo tenemos? Dice, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ahora, cuando estamos leyendo y que dice en aquel tiempo se levantará, es tiempo futuro. ¿De acuerdo? Se levantará Miguel, en aquel tiempo futuro, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Ahora, ¿cuándo? En aquel tiempo. ¿A cuál tiempo se está refiriendo? Se está refiriendo al tiempo final. En aquel tiempo será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, es tiempo futuro, desde los tiempos de Daniel, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Primeramente, vamos a analizar, estudiar, cuando dice en aquel tiempo, tiempo futuro.
Porque después estamos leyendo y dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mire, usted tiene que acomodar las piezas proféticas para que pueda usted mirar el cuadro completo, ¿ve? Porque si no ubica usted las piezas proféticas en su respectivo orden, entonces usted va a tener, ¿verdad? Como dijo nuestro profeta, usted va a tener a la vaca comiendo pasto arriba del árbol. Usted tiene que acomodar las piezas correctamente. Mire, cuando usted lee la Biblia, ¿ve? La Biblia, por ejemplo, nos habla de María. Pero usted, cuando habla de María, usted necesita de ubicar el tiempo de la María que usted está hablando. Porque allá usted en el Antiguo Testamento encuentra a Miriam, a María. En el Nuevo Testamento usted encuentra varias Marías. ¿Ve? Entonces, usted tiene que ubicar correctamente de qué María estamos hablando. Porque si no, va a poner la pieza donde no corresponde y no le va a poder dar, ¿ve?, el cuadro perfecto de lo que usted necesita mirar. Cuando la Biblia está hablando aquí, tiempo de angustia, han venido muchos tiempos de angustia sobre Israel. Pero este tiempo de angustia que está hablando Daniel capítulo 12, es un tiempo de angustia al final del camino. Por eso está hablando la Escritura, ¿verdad? Sí, dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, tiempo futuro. Ahora, todos nosotros sabemos, por medio de la Escritura, ¿ve?, que viene un tiempo de angustia para el pueblo de Israel. Israel, ¿verdad?, ellos, ¿ve?, conforme la Escritura y el mensaje de restauración que nosotros tenemos, ¿ve?, Israel, ellos son uno de los países hasta nuestros días, ¿ve?, que tienen tal habilidad para manejar la economía. Dios les ha dado eso a ellos. ¿Ve? Un judío se puede poner afuera de un supermercado a vender chicles y en el transcurso del tiempo él ya es el gerente de ahí del supermercado. Y en el transcurso del tiempo ya es el dueño del supermercado. Ellos tienen una habilidad para manejar el dinero. Tremendo, Dios se lo dio a ellos. ¿Ve? Nosotros los mexicanos todo queremos hacer con el pico y la pala. Pero ellos no. Es gente que Dios le dio esa habilidad para hacer dinero. Pero también hay otro, ¿verdad?, país en el mundo que también tiene mucho dinero. Y ese otro lugar en el mundo es Roma. Ellos tienen el dinero, el oro del mundo. Entonces, solamente hay dos, ¿verdad?, que están jugando, ¿ve?, manejar la finanza de este mundo. Israel y Roma. ¿Por qué? Porque cuando el profeta habla y él dice, véalos usted allá en el Antiguo Testamento, Jacob y Esaú. Esaú, el que vendió la primogenitura, se la vendió a Jacob. Y Jacob, ¿verdad?, empieza a prosperar. ¿Ustedes recuerdan la historia de Jacob, cómo se empezó a hacer rico? ¿Ve? Él llegó ahí con el suegro, con el futuro suegro, y empezó a trabajar. Y le gustó Raquel y empezó a trabajar por ella. ¿Sí? Y en el transcurso de los años, él ya empezaba a tener más riquezas que el suegro. Y llegó sin nada. Y cuando Jacob, ve, transcurren los años, él tiene que tener un encuentro con su hermano Esaú. Y Jacob tiene temor.
¿Ve? ¿Por qué? Porque él le ganó con la primogenitura a Esaú, pero también hay que recordar que Esaú se la vendió por un potaje, por una comida. Entonces, allá en el Antiguo Testamento, Jacob y Esaú se van a encontrar después de los muchos años, y Jacob tiene temor. Y es cuando la Biblia nos registra que Jacob se humilló delante de Dios, delante del ángel, y peleó con aquel ángel toda la noche, ¿verdad? Hasta que venció. Y ahí es cuando Jacob sale rengueando, porque el ángel, ¿ve?, le lastimó una de las caderas, y de ahí Jacob sale rengueando, ¿ve?, pero sale con una bendición. Su nombre ha sido cambiado de un engañador a un príncipe para con Dios. Y ya se va a encontrar, y Jacob empieza a enviarle presentes a Esaú. Le manda presentes. Llévenle esto a mi hermano. Y manda mensajeros. Y ahora llévenle este otro a mi hermano. ¿Ve? Porque quiere apaciguar, menguar la ira de Esaú. Pero cuando se encuentran, ¿ve?, usted lee las escrituras y usted se da cuenta que Esaú le dice a Jacob: hermano, yo no necesito nada de lo que me enviaste, yo también tengo. Jacob también, Esaú también era rico. Entonces, al final del camino, ¿ve?, se vuelve a encontrar Jacob y Esaú. Y el profeta, cuando habla acerca de ello, dice: es Israel y Roma. El que vendió su primogenitura y el que agarró la primogenitura se vuelven a encontrar. ¿Ve? Y la Biblia nos registra, ¿ve?, que hacen un pacto. El Jacob y el Esaú de nuestro tiempo van a hacer un pacto. Y es un pacto financiero. Ahorita, presentemente, ¿verdad?, que estamos escuchando nosotros mucho sobre la Agenda 2030, ¿ve?, dentro de los puntos importantes que se están tratando en la Agenda 2030, ¿ve?, es una economía global. Eso se está tratando, es uno de los puntos que están tratando. ¿Ve? Una economía global. El dinero va a desaparecer. El dinero efectivo va a desaparecer. Y todo va, ¿verdad?, a empezar a moverse, ¿ve?, por medio de dinero digital. ¿Ve? Pero todo, ¿ve?, se está peleando en este mundo, porque ¿quién va a controlar la economía mundial? ¿Estados Unidos? Estados Unidos está en quiebra. México, pues no creo que les podamos prestar mucho. Entonces, solamente hay dos lugares que están peleando dirigir la economía del mundo. En décadas pasadas, ¿ve?, cuando Estados Unidos empezó a entrar en quiebra, y uno de sus presidentes, el expresidente George Bush Jr., tuvo que salir al frente y dar la cara a las cámaras y hablar con la nación y decirles: estamos en bancarrota. Y vea usted la inflación que tiene ahorita Estados Unidos. Tremenda inflación. Y uno de los líderes del Partido Republicano, ve, que por cierto ya murió, el señor McCain, cuando empezaron a sentir los estragos de la crisis, de la recesión, desde estos tiempos que le estoy hablando, este señor dijo: la culpa, dijo, la tienen. Y luego apuntó, dijo: la culpa la tienen, dice, en Wall Street, refiriéndose a los judíos que manejan las finanzas. ¿Por qué? Porque
ellos pueden manejar las finanzas, ¿ve? No solamente a nivel de su país, pueden manejar las finanzas a nivel mundial. Entonces, ¿ve? La Biblia nos habla de un pacto que hace el Jacob y el Esaú de nuestros tiempos. Y el profeta dice es un pacto financiero. Si nomás tú tienes las riquezas y yo tengo las riquezas, vamos a unir las riquezas, ¿sí? Y controlamos el mundo. Solamente que ese pacto es roto. Y los que conocen el mensaje pueden decir amén. El profeta dice, ese pacto es roto, es traicionado. Roma engaña a los judíos para quedarse con todo el oro. Entonces, el Jacob de nuestros tiempos empieza a entrar en una crisis, en una angustia. Que eso es lo que estamos leyendo aquí en Daniel capítulo 12. Sí, en aquel tiempo, Daniel, es tiempo futuro. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese mismo tiempo, es en el tiempo final, será libertado tu pueblo, Daniel. Tu pueblo. ¿Cuál pueblo? Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿A quién se está refiriendo? A un remanente en Tierra Santa, que es un remanente de 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu. Apocalipsis capítulo 7. Por favor, y no deje Daniel 12, porque vamos a regresar. Apocalipsis 7. Apocalipsis capítulo 7, perdón. Vamos a ir a el verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Regresamos a Daniel capítulo 12 y observe. Tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hay 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu. Ahora, ¿cómo son libertados? Cuando el pacto se rompe, ¿ve? Israel entra en esa angustia y entonces entra la liberación para Israel. Hay 2 profetas que van a aparecer en Tierra Santa. Esos 2 profetas son Moisés y Elías, que entran para, ¿verdad?, empezar a proteger principalmente a estos 144,000 judíos. Moisés y Elías, ¿cómo es que ellos pueden entrar al escenario? Vamos a Apocalipsis capítulo 11 y vamos a mirar
cómo es que ellos, amén, tienen el material, las armas para entrar y hacer su trabajo. ¿Cuántos están en Apocalipsis capítulo 11, por favor? Apocalipsis capítulo 11, verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. No lo midas, o sea, no lo vayas a contar en esto. ¿Por qué? Porque ha sido entregado a los gentiles. Más claro, es entregado a Roma. Y ellos hollarán la ciudad, ¿cuánto? 42 meses, que son 3 años y medio. Israel entra en angustia, no le hace. Pero hay 2 profetas ya sobre la tierra, ¿sí? Verso 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio, que son 3 años y medio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Por 3 años y medio estos 2 profetas van a estar en Tierra Santa y nadie los puede dañar. El que los quiera dañar, se le regresa el daño a él. No hay quien los toque. Verso 6. Estos, hablando de estos 2 profetas, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién hacía eso? Elías. Elías. Él hizo eso. Él sabe cómo hacer eso. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién hizo esto? Moisés. Moisés sabe cómo activar la palabra creativa para que esto se desarrolle. Ahora, es tiempo de angustia, pero es tiempo de liberación. ¿Ve? Ahora, cuando nosotros estamos, ¿ve?, analizando, observando, ¿ve?, el punto número 5, ¿sí?, sellar la visión y la profecía. Regrésese conmigo a Daniel capítulo 12. Y dice, Daniel 12 y verso 2. ¿Cuántos estamos allí? Daniel 12, 2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Se está refiriendo a la segunda resurrección. Verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Verso 4, póngale atención. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eso es algo que nosotros estamos viviendo. ¿Ve? Eso estamos observando. La ciencia va aumentándose tremendamente. Vamos a ir al verso 8. Daniel 12, 8. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.
estas palabras están selladas, cerradas hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin es este que nosotros estamos viviendo. Ahora, cuando está hablando el quinto propósito, sellar la visión y la profecía, ¿ve? Hay que entender nosotros esto. Israel, ¿verdad? Por eso Daniel está diciendo aquí, oí, mas no entendí. ¿Por qué? Porque fue algo sellado para él. Cuando algo es sellado para nosotros, es oculto para nosotros, no lo entendemos. Por más que lo leamos, no podemos entenderlo. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos, por más que escuchen de Jesús como el Mesías, hasta el día de hoy no lo pueden reconocer. Está sellado para ellos. ¿Ve? Un que otro rabino judío que ha logrado entender que Jesús es el Mesías, pero en su mayoría ellos no. Se les habla de Jesús, eso está sellado para ellos, no lo entienden. Pero ese tiempo de que fue sellada la visión y la profecía, eso termina. ¿Cuándo termina? En el tiempo del fin. Hoy Israel ya está en su tierra. Y ellos están esperando al Mesías. No creen que sea Jesús, pero se van a llevar la sorpresa. El que ellos siempre rechazaron, ¿por qué? Porque fue algo oculto de ellos, no lo podían ver. ¿Por qué? Porque fueron cegados. Pero eso termina. Y entonces, ve, cuando ellos se dan cuenta que el que crucificaron hace 2000 años, ese era su Mesías. El quinto propósito llega a su final si lo que fue sellado para ellos es descubierto, es abierto. Mire, dicen por ahí que el que no sabe es como el que no ve. Cuando el apóstol Pablo escribe su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, ¿me acompaña, por favor? Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Cuántos tienen el capítulo 3, segunda de Corintios? Capítulo 3. Vamos a ir al verso 14. Segunda de Corintios 3:14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Alguna versión de usted dice un poquito diferente? ¿Sí? Se endureció. Se embotó. Y luego dice, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero mientras no sean convertidos, el velo está allí. Había dos ladrones. Había dos ladrones al lado de Jesús en el Gólgota. Uno de ellos está volteando y ve a Jesús y no lo ve más que como un malhechor. ¿Verdad que sí? Hey, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y desciende y quítanos, llévanos también nosotros de aquí, bájanos de aquí. Y el otro ladrón está mirando al mismo Jesús que está mirando el otro. Y él dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Ambos están mirando al mismo, pero para uno está velado y para el otro está abierto, descubierto. Eso está tremendo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Israel hasta nuestros días, ve, Shalom Jerusalén, Dios bendiga al pueblo de Israel. Hasta nuestros días, ve, nosotros nos damos cuenta, ve, que está velado Jesús para ellos. Y en el quinto propósito es sellar la visión y la profecía. O sea, va a estar oculto de ustedes, el pueblo judío, cuando hasta el fin se va a descubrir. Y el fin, ¿verdad?, lo estamos viviendo nosotros. Zacarías capítulo 13 y verso 6. Zacarías 13, 6. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice Zacarías 13, 6. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y en Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Deja de estar eso sellado para el pueblo judío. Entramos a la etapa del tiempo final, se abre eso y entonces reconocen que el que hace 2000 años crucificaron era su Mesías. Muy bien. Aunque ellos, ¿verdad?, lo lean, no lo pueden entender. Mire, hay un documental, y creo que alguna vez lo miramos aquí en la iglesia, sobre el Muro de los Lamentos, que es, ¿verdad?, esa pared que está en Tierra Santa, que es la pared que queda de el templo antiguo, que hoy se llama el Muro de los Lamentos, porque allí va el pueblo judío y mucha gente que tiene el privilegio de ir allí van y ellos oran allí en ese muro. Esto es lo que quedó del templo. Mucha gente del mundo, ¿verdad?, envía sus peticiones a Tierra Santa, al correo de Jerusalén, envían sus peticiones por correo. Y esas peticiones llegan al correo de Jerusalén y entonces, ¿verdad?, el sistema, ¿verdad?, de postal de Jerusalén agarra esa correspondencia, porque esa correspondencia lleva el destino, los muros de Jerusalén. Y van y incrustan esas peticiones allí en ese muro. ¿Por qué? Porque cuando Salomón edificó el templo, el primer templo, Salomón oró al gran Jehová y le dijo: Señor, si alguien estuviera angustiado, ¿verdad?, que voltee su rostro hacia este lugar, Señor, y que usted le escuche y le conteste sus peticiones. Y allí en ese templo bajó la unción de Dios. Cuando fue levantado ese templo, bajó la presencia de Dios de una manera tan especial que la Biblia dice que los ministros, los sacerdotes no podían ni siquiera hacer su trabajo, de la gloria de Dios que estaba bajando allí. Escuchábamos en ese documental, ¿verdad?, donde el cartero de Tierra Santa dice: pues aquí llegan estas peticiones, dice, ¿verdad?, y yo tengo que llevarlas al Muro de los Lamentos, y las mete entre las hendiduras de las piedras. Y luego dice el cartero, dice: pues es que las envían, dice, ¿verdad?, para que Jesús les responda. Dice: pero pues pobres, dice,
¿Por qué? Porque ellos no creen en Jesús. ¿Ve? Ellos no creen en Jesús. Porque hasta ahorita eso está sellado para ellos. Pero en el tiempo del fin, eso se va a abrir y van a reconocer que Jesús es el Mesías. Ahora, vamos al sexto propósito, que es ungir al santo de los santos. Y siempre que se habla de ungir al santo de los santos, la mayoría de nosotros pensamos que es el ungimiento de Jesús. Pero usted tiene que saber esto, que Jesús ya fue ungido. Y no hay dos ungimientos sobre la misma persona. Solamente hay un ungimiento. En Lucas capítulo 4, ¿me sigue allí por favor? ¿Cuántos están en Lucas capítulo 4? Y verso 17. Vamos a ver el ungimiento de Jesús. Lucas 4, 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¡Qué ungimiento sobre Jesús! ¿Ve? Viene un ungimiento sobre Jesús y Jesús sana a los enfermos, levanta a los muertos, multiplica los panes y los peces, ¿sí? Y es una obra maravillosa que él hace. ¿Por qué? Porque hay un ungimiento divino sobre él. Jesús ya fue ungido. Entonces, cuando estamos hablando aquí, el propósito número 6, ungir al santo de los santos, ¿ve? ¿A quién se está refiriendo? Ahora, reitero, ¿verdad? El ungimiento es solamente una vez. Cuando nosotros ungimos, ¿ve? Principalmente a los ministros, porque un ministro tiene que ser ungido, ¿ve? Cuando nosotros derramamos el aceite sobre el ministro para ungirlo, ¿ve? El ministro ya trae una unción, ¿ve? De parte de Dios en su vida, y no puede volver a haber otro ungimiento sobre ese ministro. Nada que se le ungió al ministro como pastor y luego más adelante quiere un ungimiento de apóstol, o más adelante quiere un ungimiento de profeta. No se puede. Si fue ungido como pastor, es porque, ¿verdad?, tiene el respaldo de parte de Dios de que es un pastor. No podemos ungir a alguien, ¿verdad?, si no hemos visto su trayectoria en el camino del Señor. El profeta habla y él dice, nosotros, dice, no imponemos las manos para dar ministerios. Imponemos las manos para reconocer el ministerio del hombre. Entonces, no puede haber dos ungimientos. ¿Ve? Y luego el hermano Branham viene y nos dice, los ministerios no se mezclan. ¿Por qué? Porque nomás hay un ungimiento. ¿Ve? Yo soy pastor. Fui ungido como pastor. Las manos se pusieron sobre mí como pastor hace casi 40 años. Y ese es mi trabajo. ¿Ve? Yo no soy un evangelista, yo no soy un profeta, yo no soy un maestro, yo no soy un misionero, un apóstol, yo soy un pastor. Ese es mi ungimiento. ¿Ve? Pero cuando alguien no conoce esto,
¿Ve? Un día se siente que es pastor, otro día se siente que es profeta, otro día se siente que es apóstol. Mire, y un día me entregó una tarjetita de presentación un hermanito, ¿verdad? De lejos de aquí, cerca de allá. Y me entregó una tarjeta y la tarjeta decía apóstol, evangelista y maestro. Wow. Y yo dije, ¿tanto así? Dije, no conoce. No conoce el orden. O es apóstol, o es evangelista, o es maestro. Pero no puede tener tantos ungimientos, porque el ungimiento solamente es una vez. Jesús ya fue ungido. Y Lucas capítulo 4 nos dice que él mismo dijo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Entonces, cuando estamos hablando del sexto propósito, ¿ve? ¿A quién se está refiriendo si este ungimiento? Mire, cuando se edificó el primer templo en Jerusalén, ¿cuántos recuerdan que el que edificó el templo fue Salomón? Ok. David quiso edificar el templo, pero a David no se le permitió, porque David fue un guerrero. Y a él se le dijo, tú has derramado mucha sangre, tú no puedes edificar el templo. Pero viene en tus lomos uno que va a levantar el templo. Era Salomón. David, antes de morir, él junta, acumula riquezas para el templo de Dios, porque él sabe que su hijo Salomón es el que va a levantar el templo. Ahora, ¿dónde levanta el templo Salomón? ¿En qué lugar levanta el templo Salomón? Voy a borrar esto. Sí, Salomón, ¿verdad? Levanta el templo en el monte Moria. A ver si alguien me puede venir a ayudar a borrar ese pizarrón. El monte Moria. Allí levanta Salomón el templo. Vamos a las crónicas. Vamos a el libro de las crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 3. Vamos al Antiguo Testamento. Me dicen amén si tienen Segunda de Crónicas, capítulo 3. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová, ¿dónde? En Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. ¿Dónde va a levantar Salomón el templo? En el monte Moria. El monte Moria es el mismo monte, ¿sí?, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ahora, pongámosle atención a esto. ¿Ve? Es el mismo monte. Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moria, y allí es cuando recibe aquella voz que le dijo, no le hagas daño al muchacho. Y allí es cuando nosotros vemos en el escenario, gracias hermanos, cuando vemos en el escenario, sí, a Jehová Jireh, Jehová proveerá, porque allí fue donde apareció aquel carnero, ¿ve? Y Abraham lo sacrificó en lugar de su hijo, en el monte Moria. En el monte Moria pasan los años y entonces Dios le dice a Salomón, allí vas a levantar el templo. Ahora, voy a hacer aquí un pequeño dibujo. Como siempre le voy a decir qué es lo que estoy dibujando para darme a entender. Porque, bueno, Dios no me dio a mí esa capacidad de dibujar. Pero
Vamos a decir que este es el Monte Moria. Monte Moria. Allí fue edificado el templo por Salomón. Cuando el templo es edificado, ¿sí?, baja la unción de Dios y llena el templo de la gloria de Dios a tal grado que los ministros no podían ni siquiera hacer su trabajo de la presencia tan poderosa de Dios que estaba ahí en el templo. Aquí mismo en el libro de las Crónicas, Segunda de Crónicas estamos, pero ahora vamos al capítulo 5. Verso 13. Me dicen amén si lo tienen. Segunda de las Crónicas, capítulo 5 y verso 13. ¿Están ahí? Muy bien. Vamos a leer capítulo 5, verso 1, y luego el verso 7, y de ahí nos vamos al 13. Segunda de Crónicas 5:1. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Verso 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompeta y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Qué está pasando? El ungimiento divino está cayendo sobre el primer templo. Está ungido el primer templo. Okay. Pasan los años, ¿sí? Nabucodonosor fue a Israel y los conquistó, porque ya el profeta Jeremías se los había dicho. Y cuando Nabucodonosor, ellos fueron a Jerusalén, ellos se trajeron todo lo que había en el templo. Todo. Y el templo quedó arruinado, en ruinas. Pasan 70 años. Pasan 70 años que están en esclavitud el pueblo de Israel allá en Babilonia. Cuando regresan ellos, después de los 70 años, regresan para reconstruir el templo y las murallas de Jerusalén. Y usted póngale atención, bajo la dirección de Zorobabel. Regresan, reconstruyen el templo, pero ya no hay ungimiento. ¿Por qué? Porque ya había sido ungido tiempo atrás. No podía haber otro ungimiento en el templo. Estamos hablando, ¿ve?, del segundo templo. Los años transcurren, hermanos. Pasan los años. Ahora nos venimos a los tiempos del Nuevo Testamento, alrededor del año, de los tiempos de Cristo. Allí está el templo, ¿ve?, hermoseado, atendido, ¿ve?, por Herodes y los judíos. Pero en el año 70 llega el general romano Tito Vespasiano y derriba el templo. No él, los soldados. Y el templo quedó en ruinas otra vez.
Jesús se los había dicho. De cierto, dijo, viene el tiempo cuando no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y se cumplió. En el año 70 llegó Roma, ¿ve? Y quedó destruido el templo. Se acabó todo eso. ¿Qué vemos hoy nosotros en el monte Moria? ¿Qué es lo que está levantado hoy en el monte Moria? Está la mezquita de Omar, la cúpula dorada. Eso es lo que está ahí en el templo Moria. Pueblo judío, ¿verdad? Lógico, las escrituras vienen de con ellos, ¿ve? Y ellos dicen que cuando el mundo empezó a ser creado, empezó de allí del monte Moria. Tremendo. La roca que está allí dice, de allí empezó la creación del mundo. Es más, en Israel tienen un cementerio, ¿ve? Es un cementerio que está en Tierra Santa. Y todos, ¿verdad? Los que están ahí sepultados, todos están con los pies sepultados hacia el monte Moria. Incluso hay gente extranjera, ¿verdad? Que tienen dinero, cuando ellos mueren piden ser sepultados allí en ese cementerio. Pero ¿por qué todos están sepultados en ese cementerio? Todos con sus pies rumbo hacia el monte Moria. Porque ellos dicen, ¿ve?, que va a venir una resurrección y ellos se van a poner de pie ya listos hacia el templo. Pero el asunto es que ahorita en el monte Moria está la mezquita de Omar. Ese templo musulmán árabe, ahí está. ¿Qué es lo que queda del templo antiguo? Solamente el muro de las lamentaciones. Hace algunas décadas atrás, ¿ve?, probablemente unas 3 décadas promedio, un grupo de rabinos judíos empezaron a excavar, a hacer una excavación a un lado del monte. Porque el arca del pacto que estaba allí en el templo está perdido. El arca del pacto se perdió. Los babilónicos se trajeron los utensilios del templo. Pero ¿dónde quedó el arca del pacto? El arca del pacto no se sabe de ella hasta hoy en día. ¿Qué hay allí en el arca del pacto? Entre las cosas que hay allí, hay maná. Entonces, la pregunta que se hace el pueblo judío, ¿dónde quedó el arca del pacto? Y hace unas décadas atrás, un grupo de rabinos judíos empezaron a escarbar porque ellos dicen que allí en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, ¿ve?, cuando los sacerdotes vieron que venían los enemigos para conquistarlos, se cree que tenían un subterráneo secreto que nadie conocía más que ellos, los sacerdotes. ¿Y qué es lo que piensan? Creen que cuando fueron los babilónicos a conquistar y traerse todos los utensilios del templo, el arca del pacto no lo encontraron porque creen que antes de que llegaran ellos lo escondieron en el subterráneo. Y estos rabinos judíos, hace unas décadas, probablemente sean unas 3 décadas atrás, empezaron a escarbar a un lado del monte Moria para poder llegar aquí donde creen ellos que está el arca del pacto. Solamente que el municipio de Jerusalén lo detuvo, no les permitió que siguieran porque tuvo temor que se armara una guerra con el pueblo árabe. Dijeron, tranquilos, no se puede hacer nada.
Pero aquí, lo que está ahorita en el monte Moria es la cúpula dorada, el arca, el templo, ¿verdad?, que está ahí ahorita, la mezquita de Omar. Ahora, allí es donde pertenece al pueblo, le pertenece al pueblo judío el templo de adoración. ¿Y qué van a hacer ellos si está ocupado el lugar? Si lo quieren tumbar, olvídese, se arma una guerra mundial. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que están esperando? Están esperando el cumplimiento de una profecía en la Biblia, de un terremoto que viene sobre la tierra, ¿sí? Y ese terremoto va a desaparecer la mezquita de Omar. Y el pueblo judío, se habla de que ellos ya tienen el templo prefabricado para levantarlo así. Ahora, ¿quién miró ese templo? Ezequiel miró ese templo. Vamos a Ezequiel y vamos a analizar cómo es que Ezequiel tiene la visión de ese nuevo templo allí en el monte Moria. ¿Cuánto decimos amén? Tiene Ezequiel capítulo 40. Dice Ezequiel capítulo 40. De allí en adelante usted va a mirar, sí, la visión que tiene Ezequiel respecto al templo en Jerusalén. Ezequiel 40 y verso 2. Dicen amén. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel. Acuérdese que Ezequiel y Daniel están en Babilonia en aquellos años. Pero dice Ezequiel, Dios me llevó en visiones a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. ¿Qué está mirando Ezequiel? Está mirando esto. Está mirando el templo nuevo. Ezequiel capítulo 40, usted lo puede leer en casa detenidamente. Vamos a Ezequiel capítulo 41, por favor. Dice, porque usted empieza a mirar cómo es que Ezequiel habla de las medidas del templo. Habla de los murales, habla de las puertas, habla de todo, describe todos estos capítulos del 40 en adelante. Usted mira cómo Ezequiel describe el templo que él miró. Ezequiel capítulo 41, verso 4. Midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo y me dijo, este es el lugar santísimo. Acuérdese que el templo tenía 3 secciones: patio, lugar santo y lugar santísimo. Capítulo 43. Me llevó luego a la puerta, capítulo 43, verso 1. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. El verso 4. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Está hablando de una puerta. Verso 7. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies. Y váyase al verso 12. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero
todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Póngale atención, verso 12. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero. Capítulo 44 de Ezequiel. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente. Está hablando de una puerta hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella, estará por tanto cerrada. El pueblo judío dice, ¿verdad? Hay una puerta, ¿verdad?, que está allí donde está el muro de los lamentos. Dice, y es una puerta que nadie puede entrar por ella hasta que regrese el Mesías y pase por ella, por esa puerta. Ahora, verso 4, 44:4. Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa, y miré, y he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. ¿Qué está mirando? ¿Verdad? El profeta Ezequiel está mirando el nuevo templo levantado en el monte Moria, y bajando el mismo Dios para llenar con su gloria ese templo, y se establece el milenio sobre la tierra. Y ahora usted se va a encontrar que la Biblia registra que no había necesidad de sol, porque el Cordero es la lumbrera que alumbra. ¿Qué es? Es la gloria de Dios en el templo. Amén. 1000 años de paz sobre la tierra. El templo allí. Y luego terminan los 1000 años de paz sobre la tierra. Y se vienen otros acontecimientos proféticos. Se viene la guerra de Gog y Magog. Se viene la segunda resurrección. Se viene el juicio en el trono blanco. ¿Sí? Y la tierra arde. Arde con fuego literal para quemar todo germen de enfermedad de la tierra, y arde con fuego santo para quemar todo demonio. ¿Por qué? Porque la tierra tiene que ser purificada, porque los santos recibirán la tierra por heredad. Cuando la tierra está lista, le hablé del templo del milenio, pero le hablé de acontecimiento después. ¿Sí? Ese templo, los 1000 años de paz terminan sobre la tierra, y todo eso es levantado otra vez a la gloria. ¿Por qué? Porque la tierra va a ser purificada. Termina de ser purificada la tierra y desciende la nueva Jerusalén y se posa sobre la tierra. Y se cumple, amén, Apocalipsis capítulo 22. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 22.
Ahí estoy terminando. Apocalipsis capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Ya por acá en Apocalipsis capítulo 22, ¿verdad? Verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Qué es el sexto paso? Ungir al Santo de los Santos, el ungimiento que viene sobre este nuevo templo en Jerusalén. Exactamente en el monte Moria. Viene ese ungimiento, sí. ¿Y a dónde nos está llevando toda esta información? Exactamente a lo que se le dijo al profeta Daniel. Todo esto acontecerá en el tiempo del fin. Entonces, hemos estudiado el quinto propósito, el sexto propósito, y de aquí, primeramente Dios, ¿verdad? Nos vamos a lo que viene a ser la semana 70 y cerramos este tema. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie. Le damos palmas a nuestro Dios. Me gusta la frase de ese predicador cuando él dice: el futuro para Dios es historia. ¿Sabe qué? Nosotros estamos mirando acontecimientos que la prensa ni por aquí les está pasando todavía en nuestros días. Y nosotros ya estamos mirando qué es lo que va a acontecer. ¿Por qué? Porque este es el único libro, amén, que nos trae las noticias frescas cada mañana. Para cuando el mundo observe un pacto financiero y ellos digan: ah, es un pacto, nosotros ya habíamos visto eso. Para cuando, ¿verdad?, el monte quede desocupado y se establezca el nuevo templo, nosotros ya sabemos eso. ¿Ve? Entonces, nosotros nos damos cuenta, ¿ve?, que Israel ya está en su tierra hoy. Ellos ya están en su tierra. Están esperando al Mesías. Y ellos dicen que ellos esperan al Mesías para el año 2030. A nivel mundial se habla de la Agenda 2030, donde quieren consolidar muchos aspectos para poder gobernar esta tierra. Entre ellos, igualdad de género, economía, pobreza. Son como 17 puntos importantes. ¿Ve? Economía. ¿Y quién va a controlar la economía? Este libro nosotros nos dice quién la va a controlar. Ya sabemos hacia dónde está apuntando todo. ¿Ve? Entonces, si nuestros hermanos judíos, ellos dicen que el Mesías lo esperan ellos en el 2030, si así fuese, imagínense, 2030, Jesús viene antes por nosotros, por el pueblo gentil. El rapto es antes de que Dios visite al pueblo judío
el rapto acontece antes. Digo, si así fuese, no estoy diciendo que así va a ser, si así fuese. ¿Sí? Entonces, yo creo que estamos viviendo tiempos, ¿verdad?, de preparación. Vamos a estar orando para terminar y después damos la bendición de parte de Dios. ¿Tienen listo el shofar? ¿Tú lo vas a usar? Yo bendiga al hermano Isaías, a la hermana Marti, andan por ahí en Egipto. Si nos están mirando, les enviamos un fraternal saludo. Que regresen pronto con la ayuda de Dios. Muy bien, vamos a prepararnos para recibir la bendición de parte de Dios. Y vamos a ir al libro de los Números. De ahí tomamos la bendición. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Aquí y en la audiencia virtual levantamos nuestras manos al cielo y recibimos la bendición de parte de Dios. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora vamos a recibir la bendición en hebreo. Yevarejeja Adonai beishmereja. Yaer Adonai panav eleja vihuneka. Isa Adonai panav eleja beyachem leja shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, dice, y yo los bendeciré. Señor, bendecimos sus hijos, sus hijas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos despedimos.